Esta semana el Poder Judicial dictó la prisión preventiva contra Adrián Alonso Villar Chirinos, el responsable de la muerte del atleta, de la abusadora peruana Lisette Marzano Noguera. Se veía venir esta medida. Una explicación importante. Por si acaso, esto no es una sentencia, no es una condena. Es una medida cautelar, o sea, para garantizar que mientras comience el juicio, Adrián Villar tiene que estar privado de libertad, detenido. ¿Por qué? Porque según el juez existían algunos riesgos. Por ejemplo, que pueda fugar del país. Otro, cuando la pena que se le debe imponer, cuando venga ya la sentencia, es mayor a 4 años. Se calcula entre 8 a 15, entonces debe estar con esta prisión preventiva. Y lo último, no tenía, según el juez, ni arraigo domiciliario ni laboral. O sea, ni los padres, ni las parejas de los padres vivían donde decían su DNI. El DNI de este chico tampoco correspondía con su domicilio. Entonces, y laboral tampoco porque no trabajaba. Entonces hay que esperar ahora, porque según la Fiscalía, en esos 9 meses tiene que preparar todo el material, las pruebas para comenzar el juicio de investigación preparatoria. Pero tenemos el informe. Declarará fundado el requerimiento de prisión preventiva postulado por el Ministerio Público, Primera Fiscalía Corporativa Penal en San Isidro, Lince, contra el ciudadano imputado Adrián Alonso Villar Chirinos por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud. La justicia ha dado un primer paso. El juez Adolfo Farfán Calderón fue quien dio el visto bueno al pedido de 9 meses de prisión preventiva contra el acusado Adrián Villar Chirinos por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente. Por el plazo de 9 meses que computados desde el momento de su detención, el 26 de febrero de 2026, vencerá el 25 de noviembre del año 2026. Durante toda la lectura, la postura de Villar Chirinos fue el reflejo de la derrota, con la mirada clavada en el suelo. Evitó en todo momento el contacto visual con la cámara o las autoridades. El silencio en la sala solo era roto por la voz del magistrado. Gestos de nerviosismo se apoderaban de él. Comenzó a mover lentamente la cabeza, como si en el silencio aceptara el peso de lo ocurrido, para luego suspirar profundamente y seguir con la mirada fija en el suelo. La decisión judicial se sustentó en un análisis exhaustivo de los hechos, los fundamentos legales y la conducta que mostró Adrián Villar después del trágico accidente. Con esta medida, el juzgado busca garantizar el correcto desarrollo del proceso judicial mientras continúan las investigaciones, para esclarecer plenamente lo ocurrido aquella noche que cambió para siempre la vida de la familia Marzano Noguera. Se debe tener en cuenta que al momento de cometerse el acto ilícito, el imputado Adrián Villar se le preguntó qué pasaba por su cabeza y en qué pensaba cuando cometió el atropello, abandonando a la agraviada a su suerte, permitiendo socorrerla y huyendo del lugar del accidente de tránsito, sin verificar si todavía permanecía viva, habiendo podido salvarle la vida. Dijo que no sabe lo que le pasó y que solo hizo caso a su cuerpo y continuó su marcha, mostrando con ello una conducta de desinterés por la vida ajena. Cúrsese los oficios al INPE en el día para los efectos de internamiento y traslado del procesado al establecimiento penitenciario que se le designe por el Instituto Nacional Penitenciario. Hasta la dependencia policial llegaron por separado los padres de Adrián Villar. Primero lo hizo Rubén Villar, quien llevaba una bolsa con alimentos y ropa para su hijo. Minutos después, llegó Marcela Chirinos, madre del acusado, para acompañar a Adrián durante la lectura de la sentencia. Adrián Villar se dejó ver inicialmente acompañado por 2 efectivos policiales, quienes lo escoltaban mientras era trasladado dentro de las instalaciones. Minutos más tarde, volvió a aparecer, esta vez ya enmarrocado, bajo estrictas medidas de seguridad. Después de la lectura de la sentencia, ambos padres abandonaron las instalaciones, sin prestar declaraciones a la prensa,
ni responder a las preguntas de los presentes. El padre del acusado se mostraba visiblemente desencajado mientras se retiraba del lugar, en medio del silencio y evitando cualquier contacto con los medios de comunicación que aguardaban a las afueras tras conocer la decisión judicial. Esperaban la suspendida. Esperaba esta. Rubén, ¿algo que decir? Esperaba este resultado. Rubén, ¿algo que decir? Algo que decir, señor Rubén. ¿Tu negocio son éxito, Rubén? ¿Tu negocio son éxito, Rubén? Señor Marcela, ¿algo que comentarse? La defensa de Adrián Villar Chirinos anunció que apelará la orden de 9 meses de prisión preventiva dictada en su contra por el atropello que terminó con la vida de la deportista Lisette Marzano. Sus abogados calificaron la decisión judicial como ilógica, argumentando que la supuesta falta de arraigo domiciliario no constituye un motivo suficiente para imponer la medida restrictiva. Sí, vamos a apelar. A ver, la decisión del juez ya ha sido emitida y como nos permite la ley, vamos a ejercer nuestro derecho a interponer recurso de apelación, que ya se presentó. Entonces, lo que tenemos que esperar es que el juez nos notifique. Hemos pedido que se nos entregue la resolución completa y lo que corresponde ahora es fundamentar el recurso de apelación, es decir, por qué consideramos que la decisión del juez no es correcta. Uno de los argumentos, por ejemplo, porque el juez ha dicho que no hay arraigo, y en uno de los extremos ha dicho que como Adrián vive, sus padres biológicos son separados, por lo tanto él no tiene ningún arraigo familiar. Lo cual evidentemente no podremos coincidir, porque si fuera así, eso cierto, todas las familias que son separadas no tendrían arraigo. Hoy por la mañana, Adrián Villar salió de la dependencia policial y fue conducido a medicina legal. Posteriormente, será trasladado a la carceleta del Poder Judicial, donde las autoridades del INPE determinarán a qué establecimiento penitenciario será llevado. Han pasado 16 días desde aquel fatídico 17 de febrero, una fecha que quedó marcada por el dolor y la indignación. Ese día, Adrián Villar atropelló a Lisette Marzano Noguera, arrebatándole la vida y abandonándola sobre el pavimento, sin brindarle ayuda, sin detenerse, sin asumir en ese momento la responsabilidad por lo ocurrido. Hoy asume las consecuencias. Sobre este caso, el abogado Juan Montenegro Bacigalupo, que es el padre de la influencer Fran Montenegro, que era la enamorada de Adrián Villar Chirinos, estuvo en Amor y Fuego. Y él ahí contó alguna serie de detalles. El primero de ellos, que desde el primer momento él sugirió, conocedor de las leyes, que Adrián se ponga derecho, que vaya a la comisaría, que pase dosaje etílico, pero no le hicieron caso. Ciertamente que el entorno de Adrián Villar hizo todo mal y ahí están las consecuencias. Pero escuchemos lo que dijo el padre de Fran Montenegro. Por la forma como se dieron las cosas y se vieron las cosas, el dolor que no se evitó porque se evitó una responsabilidad es el de la principal víctima, que es el Lisette Marzano y su familia. Y viendo que luego se le ha soltado, ¿no?, así la mano a Adrián, quería volver con esta pregunta. ¿Esto se lo recomendó usted a su hija, viendo la forma como, digamos, le ha pagado mal ha sido la familia de Adrián? Vale decir, Rubén, Maricel y Adrián, que los han utilizado, que querían ver hasta dónde podían sacar algún beneficio de su ayuda, y que luego ellos ya tenían un plan B y luego él se ha ido y lo ha dejado a usted y a su familia siendo vistos como lo mismo. Don Rodrigo, yo me siento utilizado. De verdad me siento utilizado. Han abusado de nuestra buena fe, han ingresado a nuestra casa cuando ya sabían
que sus opciones eran otras. Y eso no está bien. Eso no está bien porque comprometen a una joven de 21 años que no tiene absolutamente nada que hacer, que ni siquiera ha participado del tal accidente, y mucho menos a mí, que bajé a darle a un consejo legal a un muchacho de 21 años, que no sé qué otro abogado Ahora, se lo puede señor, dar. una pregunta. Quiero voltear un poco la situación. ¿Qué hubiese pasado si era su hija quien manejaba y lamentablemente su hija hubiese sido la que ocasionó todo eso? ¿Usted le hubiese dicho, entrégate, vete a la cárcel? Te voy a ser bien sincero. Quiero hablar, ya le hablo como papá, no Te como abogado. voy a ser bien sincero y te voy a mirar a los ojos. Sí. Le hubiera evitado a Francesca todo esto. Y le hubiera evitado más dolores. Por eso es que yo miro esa cámara. Por eso le pregunto directamente. Te lo digo, yo hubiera hecho eso. Le hubiese dicho, anda, entrégate a la policía, como padre. Sí. Okay. ¿Sabe por qué? Porque a lo mejor lo único que sí iba a evitar, era que ingresaras un poco después. Si tú, porque él me dijo, yo no tengo alcohol, yo lo veo como un accidente de tránsito. Claro, su problema fue el no bajar al lugar. Auxilio, Señor, es el agravante. No, pero por supuesto. Ahí. Luego viene todos esos acumulados. Si tú ya sabes que viene todos esos acumulados, con mayor razón, en mi opinión. Nunca su hija le dijo, papá, o usted le preguntó, no sabe el scooter si ha muerto la persona. Mira, esa conversación es imposible. No, yo te cuento. Es lo principal. Yo te cuento. En mi caso, algún día nos conoceremos. En mi caso, esas conversaciones, en mi caso, deben realizarse allá. Para mí fueron tres muy puntuales. Entonces, yo no puedo decir, eso debí preguntar, porque no lo hice, primero, y porque... No lo hizo usted, pero su hija Su tampoco. hija no le dijo nada. Francesca estaba a mi costado, estaba este joven... Pero nadie preguntó. Es que no le parece raro. Quiero que entienda usted por qué algunas personas dicen, ahí hay algo raro. Bueno, que, ojo, señor, que si yo fuese la novia, yo le he dicho acá públicamente, lo correcto sería decir, esta es la persona, no sé qué. Yo no sé si me pasa a mí, que hay un accidente, yo vaya a la comisaría y diga, es Rodrigo González quien atropelló. Le podría decir a él, anda, entrégate. Pero yo hasta dudo de mí misma, si tengo un vínculo tan cercano con una persona, decir, oiga, policía, por si acaso es Rodrigo González quien chocó. Bueno. Lo digo con toda sinceridad. Como está mal que lo diga, está mal que lo diga, pero estoy hablando yo como ser humano. Como debe ser, ¿no? Sí, como debe ser. Entonces, cuando salen ya de nuestra asesoría legal, él le dijo que él ya estaba viendo, con su familia estaban viendo otras asesorías, ¿no? Correcto, otras asesorías. Y de hecho, ese fue el tema. Mira, nuestra participación únicamente es en ese parque que fuimos a saludar, y este joven cuando se ve salir, lo que luego hayan hecho, si se han ido, yo no lo sé, no puedo afirmar, ¿correcto? Si se han ido a Cajamarca, a cualquier otro sitio, yo no lo puedo afirmar. Lo que sí puedo afirmar, señor Rodrigo, señorita allí, es que eso, porque yo no lo he hecho, pero justamente. ¿Su hija no lo sabe? Es que ¿Fue o no a Cajamarca? ¿Por qué tendría que saberlo Francesca? No digo, ¿por qué tendría que saberlo Francesca si eso forma parte del interno de esta familia? Del interno de esa familia. Nosotros, como Montenegro de Negri, jamás le hubiéramos recomendado absolutamente nada de eso. Entonces, ese tipo de especulaciones, ese tipo de viajes, ese tipo de inconsistencias es la que luego hace que a todo el mundo le salpique, ¿correcto? Y hoy por hoy, ¿usted sabe si hubo ese viaje, si se dio ese viaje a Cajamarca? Mira, hoy por hoy. Mira, te cuento un poco. Hoy por hoy, yo ese tema de este joven, lamentablemente, felizmente, yo no trato de no seguirlo. Ay, señor, eso sí no se lo creo. Créemelo. Con todo respeto. Y yo con todo respeto te lo digo. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué no lo sigo? ¿Por qué? Porque es doloroso. Yo esto como abogado, se lo quise evitar a este joven. ¿A qué pez gordo se refería cuando usted le podía presentar a...? Yo no le podía presentar a ningún otro pez gordo porque el abogado... Según Francesca, su mamá le estaba diciendo que le preguntara de parte de usted si necesitaba algún pez gordo, porque mi papá podrá hacer todo lo raro y extraño que puedo decir siempre, pero buen abogado es. En ese sentido, se referían a que mi posición siempre fue la de entregarse. Si esa posición a estos señores no les convenía,
Yo no lo digo, eso lo dice la mamá de ¿Y qué entiende usted por pez gordo? un abogado. No, pero un abogado, no es cualquiera, un pez gordo. O sea, hay abogados. Pero no dices un tigre, no dices un crack, A ver, dices un pez gordo. Mira, yo no puedo, yo nunca voy a juzgar lo que se diga en un WhatsApp. Podría haber dicho un tigre, podría haber dicho un pez gordo. Lo único que yo quiero, y por eso he venido, es que antes yo no he podido hacer uso de estos espacios y lamentablemente por haberme quedado callado, porque tenía un secreto profesional que cuidar a este joven, hemos sido víctimas. Incluso a mí se me ha hablado del Colegio de Abogados de Lima que yo habría incurrido en una serie de delitos por el solo hecho de estar en ese parque. Viene nuestra última pausa comercial y después también viene Aldo Miyashiro, lo mejor que ha tenido esta semana en Habla Chino, sus invitados y sus divertidas secuencias.